dice 58, dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice? No es en vano. Lo volvemos a leer, dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Hermanos, el día de hoy yo quiero hablarle acerca, ya tenía yo algunas semanas con el deseo de hablarle acerca de la importancia de servir a Dios, ¿verdad? Sí, y ahorita al final voy a leer un pasaje que me motivó más a leérselos y a contarle cómo era el pueblo de Israel en el cuestión de servir a Dios, ¿verdad? Ahorita vamos a ir para Malaquías, ¿verdad? Pero antes de eso vamos a ver que la importancia de ser siervos de Dios, ¿sí? De ser servidores. Creo, hermanos, que desde el momento que el Señor nos ha salvado y nos ha comprado, hemos sido llamados a servirle. ¿Cuántos dicen amén a esto? No los escuché. ¿Cuántos dicen amén? Mucho mejor. Yo sé, hermanos, que si usted le digo el tema desde el domingo en la noche, desde el sábado en la noche y le pongo, vamos a hablar de nacidos para servir. Usted tal vez se pensaría, ay, mejor no voy a la iglesia mañana, porque el pastor nos va a estar tupiendo y nos va a estar diciendo que nos comprometamos, que le echemos más ganas que eso. Y no, mejor ahí me quedo en la casa, ¿verdad? Acabo aquí, ¿verdad? La barbacoa no me caerá mal, ¿verdad? Pero sepamos, hermanos, que necesitamos entender que hemos sido llamados para servir en el reino de Dios, ¿verdad? Creo, hermanos, que el mundo está lleno de creyentes, pero pocos discípulos. En el mundo, escuché por ahí a un pastor que dijo, el infierno está lleno de creyentes. ¿Cuántos creen esto? El infierno está lleno de creyentes. ¿No lo cree? Porque dice que, entonces, ¿qué dice Santiago? Los demonios, ¿qué? Creen y tiemblan. Entonces, ¿sí está lleno de creyentes? Pero no nada más de esos creyentes. Tal vez si no entendemos nuestro propósito, si no entendemos nuestro llamado, ¿verdad? Que Dios nos guarde de llegar a ese lugar, ¿verdad? Porque tú y yo hemos sido salvados, rescatados, amados, perdonados. ¿Para qué? Para servirle, para dar a conocer su nombre, para predicar la palabra de Dios, para hablar de las buenas nuevas, para ser relevantes en el reino de Dios. No hemos sido salvados para creer, hemos sido salvados para accionar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Este pasaje que leímos habla acerca de un cierre del mensaje a los Corintios, ¿verdad? Donde dice, hermanos míos, amados, estad ¿qué? Firmes y constantes, creciendo ¿en qué? En la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿verdad? Alguien que ha entendido este versículo sabrá que tiene que esforzarse, ¿sí? Hermanos, le decíamos ahorita, ¿verdad? Que los demonios, ¿qué? Creen y tiemblan. Y tristemente, hermanos, cuando hemos venido al Señor y solamente creemos y no sumamos, entonces, ¿para dónde vamos? ¿O vamos para arriba o vamos para abajo? ¿Verdad? Porque habrá hermanos, ¿verdad? Que crean, o habrá gente en la iglesia que se acomode en la dinámica de la iglesia y cante y aplauda, pero no esté dispuesto a servir a Dios. Está dispuesto a que le resuelvan los problemas, que le resuelvan la vida, que le den una ofrenda, que le den una despensa, ¿verdad? Y no estoy diciendo que no lo podamos hacer como iglesia, lo podemos hacer. Pero si tú no estás dispuesto a servir a otros, esa fuente se puede cerrar, ¿sí? Porque recordemos, la bendición de Dios debe ser como un ciclo. ¿Ah? ¿Sí? Soy bendecido para bendecir, y en los que he bendecido van a bendecir a otros. Y a las vueltas de cambio, el Señor me va a volver a prosperar, y me va a bendecir, y me va a bendecir.
Pero cuando yo corto el ciclo, ¿verdad? Digo, vénganse para acá, ¿verdad? Yo ocupo más, yo necesito más. Y hermanos, no necesitamos poner un ejemplo de mi vivencia. La misma Biblia lo dice. Hubo una viuda que tenía solamente 2 monedas. Hubo un chavito que tenía ¿cuántos panes y cuántos peces? 5 panes y 2 peces. Un chavito, un jovencito que no tenía, él pudo haber dicho, pero si les doy, ¿con qué me quedo? Y si me pregunta mi mamá que no comí, ¿verdad? ¿Pero qué hizo? Aquí está lo que tengo. ¿Qué pasó? ¿Cuántos fueron alimentados? Más de 5,000 hombres con sus familias. Apenas como, yo creo que tenían que partir el megalodón para hacerlo, pues, ceviche, para darles a todos, ¿verdad? Pero no, con 2 pescados, ¿sí? Y 5 panes. Hermanos, nos damos cuenta cómo es la provisión del Señor. Decíamos, ¿verdad? Que un discípulo es de Jesús, es llegar a entender el poder que tiene el servicio a favor de los intereses de Dios. ¿Cuál quiere que sean los intereses de Dios? O le pregunto, ¿mis intereses serán los intereses de Dios? Lo más seguro es que no. Lo más seguro es que los intereses de Dios sean mayores, sean mejores, sean puros, sean honestos, sean íntegros. ¿Y los míos sean qué? Codiciosos, avariciosos, egoístas, orgullosos, ¿verdad? Lo más seguro, ¿verdad? No estoy hablando de nadie en particular. Hermanos, entonces, si entendiéramos que venir a la iglesia no solamente es ocupar una silla, sino ser relevante en el reino de Dios, entonces estamos caminando en la voluntad de Dios. Pero si solamente venimos a la iglesia y venimos a apaciguar nuestra conciencia, no estamos creciendo. ¿Estamos qué? Nos estamos engañando, ¿sí? Y hermano, el Señor viene a traer su verdad, viene a traer su gobierno, su misericordia, su amor a nuestra vida. ¿Para qué? Para ser cambiados. Le decía, escuché por ahí un clip que decía, el infierno está lleno de creyentes, ¿verdad? Y eso obviamente lo dijo el libro de Santiago, ¿verdad? Pero qué tremendo es, hermanos, que en este tiempo hay hermanos que ni tiemblan, ¿verdad? Los demonios tiemblan y tienen miedo y obedecen, ¿verdad? Y se van y se salen y se meten a los cerdos, al hato de cerdos, ¿verdad? ¿Sí? Y son liberados y son expulsados de las personas que son atacadas, ¿verdad? Pero lo contrario a la voluntad del hombre, hermano, ¿puede hacer esto? Hermano, vamos a hacer esto, ¿verdad? Recuerdo que estábamos en Victoria, ¿verdad? Y les tocaba el servicio a los jóvenes y les decíamos, hermano, véngase por aquí, ¿verdad? Sí, y no, el hermano quería buscar la sombra en todo el estacionamiento para meterse, ¿verdad? Sí. En esos pequeños detalles, ¿verdad? A veces demostramos lo que hay en el corazón, ¿sí? No, y no se lo digo como de mirando de arriba hacia abajo. Yo también soy carne, ¿verdad? Sí. Y hermanos, hay muchos creyentes que no tienen temor de Dios. Y si no tienen temor de Dios, mucho menos tienen disposición a servirle, ¿verdad? Si no tienen temor de Dios y ni tiemblan, ¿verdad? Porque no, ¿verdad? ¿Cuánta gente en este tiempo, ¿verdad? No tiene temor de Dios, no tiene conciencia de Dios, hace lo que quiere y ¿qué? Bueno, están alejados de Dios. No va a creer. Sí, ok. Seguimos. Hermanos, decía este clip que escuché, los creyentes que no tiemblan, convencidos, no convertidos, convencidos. Me conviene ir a la iglesia. No solamente te conviene, necesitas convertirte, de verdad, de tus malos caminos. Son convertidos, ¿qué dice? Y se acomodan en la dinámica de la iglesia dominical, ¿verdad? Pero decía una expresión, espero lo podamos entender. Hay creyentes, ¿verdad? Dijo por aquí, que
ni paren, ¿verdad? Ni preñan, dijo este ilustre predicador, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que ni dan vida, ¿verdad? Ni se multiplican, ¿sí? Hablando como ovejas, ¿verdad? ¿Sí? Hermanos, o diríamos por ahí, ¿verdad? Ni picha ni deja cachar, en otras palabras, ¿sí? Hermanos, hemos sido llamados para dar fruto, fruto que abunde, fruto que permanezca. Hermanos, sepamos qué nos dijo el Señor. Hay una parábola del trigo y la cizaña. Los dos crecen juntos, los dos se parecen, ¿verdad? ¿Sí? ¿O no? Se parecen y van creciendo los dos. Pero la diferencia del trigo y la cizaña es que uno lleva fruto y el otro no lleva fruto. Por cuanto lleva fruto el trigo, ¿qué hace? El mismo peso lo hace, ¿qué? Doblegarse. Pero la cizaña, ¿qué hace? Siempre está hasta arriba, porque no tiene fruto. ¿Cuánta gente no hay en el mundo y dentro de las iglesias que dice hacer mucho y no hace nada? ¿Ah? Sí. Pero hay aquellos también que están dispuestos a caminar la segunda milla. Hay aquellos dispuestos que dice el Señor, ¿verdad? Que te pida la túnica, dale todo, ¿verdad? Hay de aquellos que dicen, ¿verdad? Y que han entendido el pasaje donde dice el Señor que el que quiera ser el mayor, ¿qué dice? El que le ponga el pie al menor. ¿No? ¿Qué dice? El que quiera ser el mayor, dice, tiene que ser como el menor de todos. Lo dice, el que quiera alcanzar grandeza, tiene que ser el servidor de todos, ¿verdad? ¿Sí? Nos damos cuenta que la cultura de Jesús ante el servicio es muy diferente. ¿Qué dice el pasaje donde dice que el Hijo del Hombre que vino? ¿Vino a ser servido el Hijo del Hombre? No, porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A servir, ¿sí? Entonces, hermanos, hemos sido hechos y hemos nacido de nuevo para servir a Dios. Si tú estás indispuesto, si te dicen vamos a hacer esto, ya viene la tamaliza para el domingo y tú dices, ay, no quiero ir porque ese es mi día libre. Bueno, no siempre va a haber los tamales, ¿verdad? Pero las oportunidades de bendecir a Dios se nos pueden acabar, ¿verdad? Sí. Por eso, hermanos, sepamos, Dios te ha llamado a servir el cuerpo de Cristo, ¿sí? Ya hicimos lo de la iglesia en acción, algunos estuvieron ahí, qué bueno. Habrá otra oportunidad, habrá una faena aquí en la iglesia, habrá ahora de hacer tamales, no solamente de hacerlos, de venderlos y acomodarlos. Y bueno, siempre hay oportunidad para servir, ¿sí? Ahí están los niños, faltan maestros de niños, siempre van a faltar maestros de niños, ¿verdad? Ya tenemos el tercer salón que solamente falta climatizarlo para que estén ahí los preadolescentes, ¿sí? Ya tenemos 3 salones, ¿sí? Gracias a Dios están los jóvenes los sábados, ¿sí? Está la alabanza, hay oportunidades de servicio. Ustedes consideran, hermanos, tal vez algunos piensen esto, que el área del talento es una carga más que los pastores ponemos a los congregantes. Si no ven que estamos tan cansados y tan gastados. Pero yo quiero decirle esto, el talento es para maduros. Los inmaduros no se metan ahí. Porque en vez de hacerles un bien, ustedes se van a hacer un mal. Yo no se los voy a hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque es llevar una segunda milla. Porque es dar otro poquito, ¿para qué? Para que tengamos un bien mayor todos. Sé que son pocos los grupos que están ahí y que esos pocos se están jalando la carreta, gracias, ¿sí? Pero sepamos, hermanos, que necesitamos ser maduros para servir a Dios. En ningún momento queremos ser una carga como pastores, no, pero debemos de entender todos como iglesia que necesitamos, pues, checar el audio, se escucha muy agudo. Así ya le muevan ya con el de hermana Marisol. Bueno, seguimos. ¿En qué estábamos? En el exhorto, ¿verdad? ¿Y qué dijeron? Gloria a Dios que se le escuchó el micrófono mal al pastor.
Ya andaba bien desenvainada la espada. No se crean. Seguimos entonces, hermanos. Decíamos, el servir en ciertas áreas de la iglesia es ¿para qué? Para maduros. Decía un pastor, ¿verdad? Hablaba de su congregante y que su congregante en su trabajo es muy importante. Y él decía, pero los domingos lo tengo en el baño. Y me apoya en los baños. Y me apoya en esto, hermanos. Para servir a Dios no hay cargos. No hay que sacar la charola. Yo soy este. No, hermanos. Para servir a Dios todos somos discípulos. Todos somos hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Hijos de Dios. Sépalo bien. Hijos de Dios. ¿Sí? Amén. Entonces, vayamos por favor decíamos, a Juan 12:26. Le recuerdo, cuando le hemos abierto la puerta de nuestro corazón a Jesús, Él entra a nuestra vida a darnos para amarnos y perdonarnos. No solo Él, ¿verdad? Sino que Él nos puso en la muestra. Juan 12:26, ¿qué dice? Si alguno me sirve, ¿qué dice? Sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará, ¿verdad? Mi Padre lo honrará. Hermanos, ¿cuántos quieren ser honrados por el Padre? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren ser prosperados? Aún, se va a escuchar raro esto, pero ¿cuántos quieren tener más que otros? ¿No quiere tener más? Ganándoselo bien, siendo esforzado, sirviendo a Dios. No diga, no, yo aquí con la cobijita, tengo 30 años con esta misma cobija. Y si vieran qué bien tapa. ¿Eh? Nada más trae un hoyito en medio. No, hermanos, tenemos que ir a más. Somos bendecidos cuando ¿qué? Cuando empezamos a servir a Dios. Ahora, ¿cómo puedo servir a Dios? Sí, tal vez a veces predicando por la casa, sirviendo aquí en alguna área de la iglesia. Hermanos, el servicio a Dios no se encierra o no se acaba cuando termine el culto, ¿verdad? Yo les he dicho, hermanos, en caso de la iglesia, nosotros predicamos desde que recibimos a la gente. ¿Cómo le recibimos? ¿Sí le sonrió el hermano José Luis y la hermana Lilia? ¿Sí le sonrió o no? Porque ahorita de una vez, el reporte. Si les hizo una sonrisa, hermanos, bienvenidos. O les digo, ay, hermanos, qué gusto de verlos. 7 semanas y no venían. Ya les íbamos a pasar a consolidación. No, hermanos, desde la entrada a la iglesia empezamos a servir. Sí. Servimos en el estanquillo, servimos en el talento, servimos en la alabanza, servimos con los niños, ¿verdad? Sí. Y eso es ser parte de la comunidad. Amén. Desde que Jesús está en nuestras vidas, tenemos la capacidad de servir. Primero los Corintios, capítulo 12, versículos 12 y 13. Dice, escuche esto, porque así como todo el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, así también Cristo. El versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos, ¿qué dice? Todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio ¿qué? A beber de ese mismo espíritu. Desde el momento que tú y yo somos bautizados o somos transformados a través de abrirle nuestra puerta de nuestro corazón al Señor, ya hay su espíritu en nosotros. Ahora, ¿qué necesitamos para servir a Dios? Ser sensibles solamente, ¿verdad? Si usted pasa por la iglesia o por algunas áreas de la iglesia y ve algo erróneo o ve algo mal, ¿qué Dios le está diciendo? Si ve una botella tirada, ¿qué dice? No, pues quién sabe quién la dejó. Estos hermanos que dejan sus botellas ahí.
le voy a decir al pastor. O Dios le está diciendo, ve, levanta y tírala. ¿Cuál de las dos es la más fácil de escoger? ¿La de decirle al pastor o de tomar la botella y tirarla? Es más fácil ir por la botella y tirarla, pero preferimos más decirle, yo tengo que opinar, los hermanos están dejando las botellas y los hijos de los hermanos están haciendo esto. Y luego, bueno, todos tenemos la autoridad para cuidar este hogar, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Sí. Así que yo le invito, hermano, que seamos servidores del Señor. Entonces, no hay nada que no quiera hacer el Señor en su obra, en su iglesia, en el mundo, que no sea inspirada por el Espíritu Santo. Todas las cosas que podemos hacer como servidores de Dios, como discípulos de Dios, deben ser inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Sí? En ocasiones, servir a Dios, somos inspirados, mi esposa y un servidor, en darles un abrazo a la gente. ¿Sí? Terminar de orar por ellos y cerrar con un abrazo. ¿Sí? ¿Eso no es servir a Dios? Claro que es servir a Dios. Es darle los buenos días a las personas cuando la gente está entrando a la iglesia, y aun cuando no soy servidor y ya estoy aquí adentro y hago esa coinonía y les decimos, hermanos, salga de su lugar. ¿Y qué hacen? Se saludan entre los mismos de la casa. ¿O se venían peleando o qué? ¿Qué pasó? No, hermanos, cuando decimos salga y salude a alguien más, puede la persona que está aquí adelante ir a saludar a la persona que está hasta atrás. Algunos dicen, ni supe si vino el hermano. No, es que se sentó atrás y terminó y se fue como cohete, ¿verdad? A la barbacoa. Por eso yo le invito que cuando le digamos, hermanos, salude. No nada más salúdense a sus familiares o a las personas que están atrás. Hagamos un esfuerzo para salir de nuestro lugar y saludar. También ahí, en esos pequeños detalles, también estamos sirviendo a Dios. Amén. Amén, amén. Entonces, hermanos, si somos llenos del Espíritu Santo, entonces podemos servir a Dios. Si no somos llenos, entonces, si no hemos sido bautizados, cambiados y transformados, entonces, hermanos, solamente nos estamos quedando como creyentes. Y creyentes hay muchos en el mundo. Algunos su fe la marcan en su piel, algunos en su escapulario o en su rosario, o en hacer una manda larga, ¿verdad? Así a un centro religioso. Pero sepamos, hermanos, hemos sido llamados ¿para qué? Para ser sus discípulos. Dice un versículo, en esto conocerá que son mis discípulos, que os améis unos a otros, ¿verdad? Entonces, hermanos, hemos sido llamados para servir. Vamos al pasaje que quiero comentarle. Es Malaquías capítulo 3, versículo 13. A ver si lo tenemos en la versión Palabra de Dios para Todos. Yo lo tengo en una versión diferente. Sí, no, bueno, en Reina Valera, está bien. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y andemos afligidos en su presencia de Jehová de los ejércitos? Dice, decimos, pues, ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios, ¿qué dice? Y escaparon. En 16, entonces los que temían a Jehová hablaron a cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Qué dice? Versículo 17 dice, y será para mí, ¿qué dice? Especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe
y los perdonaré como el hombre que perdona a sus hijos, a su hijo que le sirve. Sí, y hasta el 18 dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre ¿qué? Entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios. Bueno, vamos un poquito más despacio. ¿Qué está diciendo este pasaje? Está diciendo, hay un conflicto entre Dios y su pueblo, ¿verdad? Sí, el versículo 13 dice, el Señor dice, ustedes han hablado mal de mí y luego preguntan, ¿en qué hemos hablado mal? Bueno, el pueblo no estaba sirviendo a Dios y estaba ¿qué? Estaba murmurando. ¿Qué estaba diciendo? ¿Para qué buscamos a Dios y para qué le servimos si el malvado, si el pecador prospera? Y aún tentó a Dios y se salió con la suya. Dios, ¿te estás olvidando de mí? ¿Te estás olvidando? ¿No ves los padecimientos que estoy pasando? ¿No ves que aquí está tu siervo? O algunos dicen, ¿para qué sirvo a Dios si cómo estoy? Le he dicho que desde el momento que el Señor está en su vida, usted es capacitado para servir a Dios. Algunos pensarán, es que yo necesito dinero para servir a Dios. ¿Cuánto cuestan tus sonrisas? Sonreír cuesta cara. No es que estés caro porque es Colgate, ¿verdad? Sí. No cuesta nada sonreír. ¿Cuesta algo darle un abrazo y una oración a alguien? No. Aún sabemos la parábola de los talentos, que el Señor ya nos dio a cada uno talentos especiales, ¿verdad? Y aún tú crees que no tienes nada, pero dice, mínimo tienes un talento. No lo escondas debajo de la tierra. Al contrario, puedes hacer que se multiplique. Entonces, está ahí el pleito con Israel y con Dios, ¿verdad? Sí. ¿Para qué servimos a Dios? ¿Para qué esto? Si vemos que los demás están, o alguien puede haber dicho, ¿para qué yo lo hago si los hermanos no lo hacen? ¿Verdad? ¿Por qué yo sirvo y los hermanos no sirven? ¿Por qué ahora yo sí voy a poner y los demás no ponen? ¿Por qué yo voy? Bueno, si dejas que eso entre en tu corazón, lo más seguro es que vas a perder tu bendición. ¿Por qué? Porque pones tu mirada en el hombre. El pueblo de Israel estaba poniendo su mirada en el hombre y dice, ¿verdad? Dice, ¿qué hemos dicho contra ti? Dice esta versión que tengo yo aquí. Lo malo que han dicho es que no sirve de nada adorar a Dios. Ustedes han dicho que hemos ganado con servir a Dios, con andar como de luto con el Señor. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve andar con el temor de Dios? ¿De qué sirve portarse bien? ¿De qué sirve ir a la iglesia? Es lo que estaban diciendo estas personas. Pero dice, le sigo leyendo, dice, ustedes dicen que los soberbios son bendecidos, que les va bien a los que hacen mal y que no les pasa nada a los que desafían a Dios. Versículo, la respuesta de Dios dice, los que respetaban al Señor hablaron de esto unos a otros y el Señor los escuchó atentamente. Entonces hizo escribir un libro recordatorio donde estaban los nombres de aquellos que respetaban al Señor y honraban su nombre. Dice, el Señor Todopoderoso dice, el día que tengo señalado, ellos serán, ¿qué dice? Aquí lo dice, mi tesoro. En la versión 60 dice, mi especial tesoro, ¿verdad? Dice, mi tesoro, tendré compasión de ellos como el papá con el hijo que le obedece, ¿verdad? Ustedes volverán a notar la diferencia que hay entre la gente buena y la gente mala, entre el que sirve a Dios y el que no lo hace. Bueno, hermanos, hay también, no solamente este versículo, hay muchos versículos que nos hablan acerca de las bendiciones de servir a Dios, pero en especial este dice, ¿verdad? Dice al principio del título, bueno, no lo dice en esta versión, pero lo dice, ¿verdad? Dice al final, ustedes entenderán la bendición del que sirve a Dios y no sirve a Dios. En pocas palabras, los malos reciben su recompensa o su bendición en esta tierra. El dinero mal habido,
El dinero tal vez de la gente que anda en la delincuencia organizada, el dinero que la gente gana por matar a alguien, el dinero por vender la droga, tal vez lo recibe en esta tierra. Pero lo que el Señor está diciendo es que los que sirven a Dios y temen a Él, ¿son su qué? No los escucho. ¿Qué dice su Biblia en el versículo 16? Ponme 16. No, 17. Dice, ¿qué dice? Y serán para mí. Y luego está hablando acerca de un libro, ¿verdad? ¿Donde qué? El Señor pondrá nuestro nombre. ¿Le podemos añadir que es el libro de la vida? Sí, se puede entender esto, ¿verdad? Hermanos, el servir a Dios nos da una mayor bendición que las que hay en esta tierra. Aunque nosotros pensemos, no, bueno, pero es que también necesito. No, Dios sabe cuál es tu necesidad. Dios sabe cuáles son tus carencias. Pero yo creo, hermano, que si estás aquí es porque hasta ese día la misericordia y el favor de Dios está sobre tu vida. ¿Sí? Ahora lo importante es, ¿verdad? ¿Qué harás? ¿Qué harás cuando el reto que les puso Josué al pueblo, ¿verdad? ¿Sí? Donde todos sabemos cuando dice, mi casa y yo serviremos a Jehová, pero no recordamos lo que dice atrás, donde les está arengando o les está preguntando, dice, o se van tras dioses ajenos o se van a servir a Dios, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, cuida las cosas que dices en tu casa, no sea que mates la semilla que está en tu familia, en tus hijos. Si tus hijos te ven quejarte de la iglesia, te ven quejarte del servicio, ¿qué van a hacer ellos el día que les toque servir? Si es que todavía están en la iglesia. No van a ser como los que decíamos acá. ¿Para qué sirvo a la iglesia si mi mamá se quejaba de esto, mis papás se quejaban de esto, hablaban del pastor, hablaban de esto? Escuche esto. No se lo digo porque hablen de mí. Si usted quiere hablar, hable lo que diga. Pero Dios no se queda con nada. Sí. Y nosotros a veces involuntariamente secamos la semilla de nuestros hijos porque hablamos cosas en inmadurez. ¿Sí? Y después nos podemos dar de topes. ¿Verdad? Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como padres? Buscar que nuestros hijos se involucren a servir a Dios, porque cuando sirven a Dios, ellos lo van conociendo. Cuando sirven a Dios, ellos ven cómo se está moviendo la obra. Cuando ellos sirven a Dios, ellos se dan cuenta cómo es prosperada la obra de Dios. Y están viendo cómo Dios está actuando y está sirviendo y está haciendo cosas poderosas dentro de la iglesia. Pero si aún nosotros estamos indispuestos, hermanos, no dejes que tus generaciones se pierdan. Sí. Conviértete en un servidor de Dios. Sí. En lo que puedas hacer. Sí. En lo que puedas hacer. Sí. Aquí, gracias a Dios, hay un matrimonio de colaboradores. Está Juanito, que fielmente está aquí con nosotros. Pero hay días que tal vez tú puedas venir a ayudarles. Se escuchó el grillo. No, ni el grillo no está ahorita porque está resguardado. Algún día podrás venir y decir, hermano, ¿verdad? Como que ya le hace falta una pasadita a la fachada. ¿Cómo ven si lo pintamos? ¿O no? Sí. Hermanos, necesitamos ser diligentes en servir a Dios. Sí. Decíamos ahorita el pasaje. ¿Qué nos dice este pasaje? Si amamos a Dios, si amamos su palabra, si le servimos de un corazón sincero, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Segundo, ¿qué nos dice? Somos su especial tesoro. Tal vez digas, bueno, tal vez eso lo escucho muy lejano, nuestro nombre en el libro de la vida, pero no es tan lejano. El Señor, cuando Él le plazca, Él viene y como ladrón se lleva a su iglesia. ¿Sí? Pero como
Dice la Escritura en Colosenses, no pongamos nuestra mirada en las cosas de abajo. ¿Por qué? Porque no nada nos vamos a llevar. Pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. ¿Donde qué? Donde ni la humedad, ni el moho, ni nada lo echa a perder. Al contrario, ¿qué? Son tesoros en los cielos. ¿Sí? ¿El oro se echa a perder? No, porque es un metal precioso, ¿verdad? No se echa a perder. Pero imagínese, una casa abandonada, la humedad la acaba, ¿verdad? ¿O no? Que vengan unas lluvias, que venga la humedad, que no esté impermeabilizada y de repente le va a ver las varillas. Y de repente la losa se va a colgar. No, pero está allá en el country, está allá en las cumbres. Se puede acabar. Pero las obras que hacemos para nuestro Dios son eternas. El servicio a Dios es bien valorado por el Señor y no hay nada que el Señor se quede con lo que nosotros podamos hacer. Al contrario, nos va a bendecir. ¿Sabe, hermano? ¿Cuántas comidas dimos en el campo de verano? 80 o aproximadamente entre 80 y 100 comidas por 6 días. 600 comidas. ¿Verdad? Más los que dobletearon. ¿Sí? 600 comidas. Tal vez si lo pensamos así, decimos, hermanos, vamos a dar 600 comidas. Bueno, algunos pensarían en traer. No, es que es demasiado. Pero gracias a Dios y gracias a hermanos que están dispuestos a ¿qué? A dar una segunda milla. Aquellos que han entendido que el ser discípulo del Señor no solamente es creer, sino que caminar en la fe, poner mis recursos. Aún, hermanos, agradecemos a cada una de las personas que estuvo en el campo de verano, tanto dando la palabra como ¿qué? Como trayendo los alimentos. También eso es servir a Dios, ¿verdad? No esperemos que servir a Dios sea estar atrás de un púlpito, ¿verdad? Porque tal vez no lo vamos a recibir. Eso viene por añadidura, ¿sí? Si me ayudan los músicos, por favor. Cuando empecé en la iglesia, bueno, cuando me empecé a firmar, porque empecé muchos años atrás, ¿verdad? Mis papás me empezaron a llevar a la iglesia como a los 12 años, ¿verdad? Ahorita ya tengo 22, o sea, no sé. Ya vamos para los 40, ¿verdad? Estamos viviendo los 40, dijo el otro, ¿verdad? Y ya yo creo que como a los 20 años, ya pasaron 8 años, como a los 20 años, hermanos, empecé ahí a estar en la iglesia. Me empecé a involucrar, me empecé a quedarme ahí todo el domingo en el culto, ¿verdad? Dejé de empezar a ir a las fiestas los domingos o los sábados, ¿verdad? Empecé a irme también los sábados a la iglesia. Empecé a irme al otro día a la iglesia, ¿verdad? Y de repente yo veía cómo estaban ahí ensayando los hermanos, ¿verdad? Y yo decía, yo un día quiero participar, pero nada que me invitaban. Ni me prestaban el micrófono, ¿verdad? Y ahí yo estaba viendo y escuchándoles cómo ensayaban, ¿verdad? ¿Verdad? En esa iglesia también algo similar como esta. Llevábamos y traíamos los instrumentos, metíamos y sacábamos, ¿verdad? Hasta que un momento, ¿verdad? El Señor me tomó por fiel, ¿sí? Pero ojo, Dios no va a llamar a nadie que no esté haciendo algo, ¿sí? Algo tienes que estar haciendo, ¿sí? Si bien Dios llamó a personas que tal vez no tenían las cualidades mayores, pero Dios los llamó. ¿Por qué? Porque eran esforzados y valientes. ¿Por qué Dios escogió a David si era alguien maltratado, marginado? ¿Por qué no escogió a su hermano Sama? ¿O por qué no escogió al otro que estaba más fornido y más fuerte? Pues, ¿por qué escoger al chavito? ¿Por qué escoger a Daniel, que era un jovencito, y sus amigos? ¿Por qué no escoger a alguien más? ¿Por qué no escoger ¿por qué aún, aunque parezca que nos recordamos más lo malo que lo bueno, por qué escoger a Sansón? ¿Para qué?
¿Para qué escoger a Sansón? ¿O para qué escoger a Pedro y a los pescadores si no habían estado con el rabino aprendiendo? Habían a puro pescado, ¿verdad? ¿Para qué? Porque, hermanos, no se trata de lo que yo puedo hacer, se trata de lo que Él pone en mí, ¿verdad? Así, en esos años, en el 2000, como por el 2004, ¿verdad? Por ahí estábamos sirviendo a Dios, ¿verdad? En la iglesia, andando con el líder de jóvenes, ¿verdad? Andando con los pastores, con sus hijos. Y algo vio el pastor en mí para decirme, ¿te gustaría ir a la escuela bíblica? Algo vio, ¿verdad? Sí. ¿Qué vio? No lo sé, ¿verdad? No me lo ha dicho. Pero, hermanos, no me arrepiento de servir a Dios. Sí. Hoy el Señor, la vida que me ha dado, tal vez en la carne dirá, me faltan muchas cosas. Me falta ir a Europa, me falta ir a Tierra Santa. En la carne, ¿verdad? Pero en el espíritu estoy agradecido, ¿verdad? Porque hasta aquí el Señor me ha ayudado. Hasta aquí mi familia ha sido sustentada. Hasta aquí he visto crecer a mis hijos. Hasta aquí Dios me ha dado a mi esposa. Hasta aquí, gracias a Dios, tenemos un carro que nos mueve. Gracias a Dios estamos en una iglesia que ha sido sustentada. Cuando me preguntan cuánto pagamos de la renta y les digo, no se van para atrás. Porque hay iglesias que no pagan renta, ¿verdad? Sí. ¿Por qué la pagamos? Bueno, porque Dios nos acomodó en esta situación, ¿verdad? Y si Dios nos acomodó, ¿qué quiere decir esto? Que Él provee todo, ¿verdad? Si no nos hubiera acomodado, bueno, Señor, entonces estamos mal, cerramos la iglesia y vámonos a trabajar de maestros o algo, ¿verdad? Sí. Pero no, Dios ha acomodado las cosas. ¿Por qué? Porque en el corazón de mi esposa y en el mío está ¿qué? Servir. Servirles a ustedes, ¿verdad? Sí. Y hemos puesto nuestra fe en el Señor, ¿para qué? Para que nuestra vida y nuestros hijos les sirvan. Tal vez para el pensamiento de alguien más sería, bueno, ya se te fue la juventud, ya llegaste a los 40, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? No tienes casa, no tienes un techo propio. Pero al final de cuentas, entonces, ¿a quién le estoy sirviendo? ¿Lo hago por mis fuerzas? Pues tal vez necesito esforzarme más, ¿verdad? Pero no solamente lo hago por mis fuerzas, lo hacemos porque el Señor nos ha llamado a servirle. Sí. Como aquella persona que le digo, toma tu lecho, sígueme y sírveme, ¿verdad? ¿Cuántos han sido cambiados y tocados por el Señor? ¿Cuántos tienen que agradecerle algo a Dios? ¿Cuántos dicen, Señor, el Señor ha hecho esto conmigo? El Señor ha hecho esto con mi familia, con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, en mi casa, en mi provisión, en mi economía. El Señor me ha prosperado. Cuando estuve en amargura, en soledad, en angustia, el Señor me levantó. ¿Cuántos dicen amén a esto? Si tú has dicho amén y has reconocido que el Señor ha hecho algo por ti, ¿por qué no te pones de pie, por favor?